seguro que tú como cantante tienes que tener en tus padres las primeras motivaciones musicales. Quiero que me cuentes cómo fueron tus primeros descubrimientos musicales, qué te llamaba la atención en el arte y la música que habías en casa, qué te fue motivando a llevarte a esta prolífica carrera que estás iniciando. Bueno, en verdad en mi casa siempre se ha escuchado mucha música. En mis papás no, nadie se dedica a la música en mi casa. Eh, y mis papás, mi papá viajaba mucho, trabajaba en provincia, entonces muchas veces íbamos a, al norte y viajes de horas en el carro, entonces o sea, lo que nos unía un poco era como todas esas horas escuchar música. Y mis papás ponían la música, ¿no? Cassettes, ya luego discos, luego el iPod, ¿no? Pero, pero bueno, ahí se escuchaba de todo, ¿no? Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, o sea, sobre todo mucha música latinoamericana, mucha música de cantautores también. Y mucha atención a la letra, o sea, algo que luego yo he ido entendiendo de más grande es cuánto mis papás también valoraban esas letras y me lo hacían notar, ¿no? Y decían como, ay, qué bonita esta letra, ¿no? Qué interesante esta frase, ¿no? Y sí, como que reconocían esas cosas que yo luego con los años he ido dándome cuenta, claro, yo he prestado un montón de atención a la letra porque mis papás un poco me lo hacían notar también, ¿no? Eh, y bueno, así comenzó y ese fue ese yo creo que es mi primer acercamiento a la música, por un lado, pero también cuando yo nací, mi hermana justo estaba entrando a Arte para Crecer, que es una asociación cultural, eh, donde hay clases de música y yo cuando tenía 3 años empecé a ir a clases de música ahí. Y ya desde los 3 años he tenido contacto con instrumentos, con cajón, sobre todo, o sea, con instrumentos de percusión, luego flauta dulce, con pentagramas, con lectura rítmica, lectura melódica Desde los 3 años, o sea, a los 3 años no creo que wow, haya leído partituras, pero desde los 3 años llevo ya jugabas con el clases, ¿no? cajón. Sí, o sea, como que por lo menos la introducción a la música, ¿no? Al reconocer, bueno, en Arte para Crecer todo se hace como muy de juego, entonces hay cosas como poner algo, o sea, ponían una música y había que reconocer qué instrumentos había, ¿no? Y ese oído que vas generando desde los 3 años, también creo que, y como también entré a la música como una manera de juego, entonces nunca fue para mí algo tedioso, o sea, siempre fue como algo interesante, como descubrir cosas y descubrirme a mí y entender también, en Arte para Crecer también o sea, se hablaba mucho de los valores que hay como en una sociedad y de cómo tratar al otro, entonces se cuestionaba mucho eso también, no es como que ibas a un taller y podías llevarte mal con un niño, no importaba, sino que se trabajaba eso también, ¿no? Y se preguntaba uno, a los niños nos cuestionaban como, ¿por qué no quieres parar con este otro niño? ¿Qué es lo que te incomoda? O sea, y ese tipo de valores y de relaciones que a veces uno no trabaja en otros lugares, ¿no? Entonces yo siento que un poco la música nació como en estos dos hogares. Para mí, Arte para Crecer es mi segunda casa y siempre lo digo, ¿no? ¿En dónde decías? ¿En Arte para Crecer? Sí. Ya vamos a entrar a eso. Me comentaste de algunos autores y me gustó mucho cuando me comentaste acerca de Chabuca Granda. De los nacionales te hicieron escuchar a Chabuca. Bueno, o sea, de los nacionales también he escuchado mucha música criolla, que quizás no tengo como los nombres tan claros, pero mucha música criolla también. Eh, Mis papás iban a una peña también de vez en cuando, entonces tenían discos de la peña y, y a la peña de la oficina, creo. Y de hecho tenían discos y tenían como... Y bueno, a mi papá le encanta tener discos, por ejemplo, y hasta ahora tiene y a veces o sea, ya los aparatos nuevos ya no tienen para poner disco, entonces ha comprado un nuevo aparato que tiene para disco y también tiene Bluetooth y tiene como todas, porque tiene un montón de discos y dice yo quiero poder, es un montón de CDs, ¿no? Y dice yo quiero poder escucharlos. Entonces siempre han habido un montón de CDs y a mí también desde chiquita me ha encantado comprarme CDs, o sea, de todo. Por ejemplo, habían estos discos de Putumayo, no sé si los ubicas, Claro. Sí, de fusión, ¿no? y sí, y habían de diferentes tipos también, y existían los playground, que eran los de niños, y yo de chibola me afanaba y siempre quería que me compren esos discos. Y ahora pienso, y es lo caso, porque esos sí dicen verdad que eran para Sí, niños, claro. tampoco eran canciones para niños necesariamente, sino que eran discos que armaban un poco
con algunas, a veces eran canciones tradicionales de algunos lugares, entonces hay un montón de música que yo he descubierto así también, ¿no? Y me gustaba mucho ese lado como bien tradicional o de fusión, como Sí, sobre todo porque te bien jalaba cultural. mucho las portadas ya de por sí, de Putumayo, de todas las fusiones, las Nova Lima, la electrónica, todo tenía unos artes muy coloridos y te jalaban. Entonces, y encontrabas covers muy bien Sí, producidos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí, desde chiquita ha habido como esta como escuchar mucha música, ¿no? En mi casa se escuchaba mucho, y de todo tipo, ¿no? O sea, yo, mi recuerdo más grande es quizás la música latinoamericana y de cantautor, pero de hecho se escuchaban otras cosas también, ¿no? Música en inglés Claro. también, que yo no me sé bien los nombres. Hay cosas que escucho y digo, ah, esto yo lo he escuchado de chiquita, toda mi vida, pero no tengo idea cómo se llama, ¿no? Y me pasa mucho eso con un montón de música. Y así es como llegas a Arte para Crecer en el 99, que es finalmente donde es una asociación cultural, ¿no es así? Sí, ¿Y qué logras ahí? ¿Cómo te desarrollas en este ambiente? bueno, ahí estuve como 7, no sé cuántos años, 7 o más, no sé, como 11 años creo que estuve ahí. Y, y en Arte para Crecer, nada, aprendí todo eso que, o sea, desde lo musical, desde lo musical y desarrollar un oído y afinación. Y ni siquiera, no recuerdo que cantáramos tanto en ese lugar, pero me acuerdo que se trabajaba mucho la relación con instrumentos, construíamos instrumentos, o sea, era todo un Ah, juego wow. realmente. Sí, construíamos o sea, instrumentos con materiales de reciclaje, y lo cual también te invitaba al oído, por ejemplo, si tienes que lograr que ese instrumento afine, tienes que poder escuchar y poder afinar el instrumento, lograr que el hueco de, no sé, una vez hicimos una quena con un tubo de PVC, y lograr que los huecos logren como el sonido que tú necesitas. Entonces todo eso también es toda una exploración que a veces en un montón de cosas de la vida no te las permites, ¿no? O sea, Sí, claro. de como estar dentro del trabajo, o sea, como ir más allá, ¿no? Y fue eso, por un lado, lo musical, por otro lado, fue también la libertad creativa. En algún punto yo he estado ahí como hasta los 14, creo, 15, y en algún punto de todo eso también empecé a componer, no canciones, porque ahí no cantaba yo mucho en esa época, eh, pero compuse, me acuerdo que escribí una pieza para cajones, escribí una pieza para flautas dulces, y como esto llevarlo a que otra gente pueda tocar algo compuesto por ti. Nada, y aprendí un montón de instrumentos, porque un año nos hacían, siempre había percusión, pero había un año que decían, ya va a venir este profesor de guitarra, entonces todos tocábamos guitarra unos meses. Y luego, bueno, esta vez hay un profesor de piano, entonces clases de piano un tiempo, o batería, a veces, no sé, como que probábamos muchos instrumentos. He pasado por instrumentos también como fuera, o sea, habían clases aparte, entonces alguna vez he tocado trompeta, alguna vez he probado el sax, o sea, hay cosas que no he hecho mucho tiempo, pero que he probado ahí un montón de instrumentos que durante mucho tiempo como que me pregunté, ay, ¿qué instrumento? O sea, como no sé, yo no sentía que la voz, ahí yo por ejemplo todavía no había trabajado mucho mi voz y no sabía que iba a dedicarme luego a ser cantante.